¿Qué hay detrás de este repunte sobre el crecimiento económico del 3% en el primer trimestre de este 2025? ¿Esto sería el resultado de una política del presidente Daniel Noboa o de una reacción natural del mercado? Así que, ingeniero, muy buenos días. Gracias por aceptar este diálogo. Es importante analizarlo y más que un análisis, es una conversación para llegar a nuestros oyentes y hablar sobre cómo esto o qué está significando esto para los ecuatorianos. Necesitamos conocer si el nuevo Ecuador ya está dando frutos. Buenos días. Muchas gracias. Muy contento de estar aquí en Radio Visión de Manta. Eh, Realmente el Ecuador está empezando a levantarse. Vamos por el camino correcto. Este 3% de crecimiento es lo que se está viendo que el Ecuador, nuestro Ecuador, empieza a creer en sí mismo. Cuando cuando la economía crece, el Ecuador crece, las familias crecen. Y esto es posible porque nos da la oportunidad de construir ese nuevo Ecuador que usted menciona. Un nuevo Ecuador que se está haciendo un marco jurídico, político, económico para recuperar la patria. Ahora sí, verdaderamente, para recuperar nuestro Ecuador. Y cuando usted ve a un presidente de la República, a quien no tengo el gusto de conocerlo, pero veo con acierto sus decisiones, logra en la Asamblea en un mes de que se aprueben las bases extranjeras en el Ecuador para que nos den más seguridad y apoyen a nuestras Fuerzas Armadas y Policía. Logra en menos de un mes en nuestro Ecuador, en la Asamblea, que se apruebe una ley de solidaridad. ¿Para qué? Para reforzar lo que son las penas contra estas mafias políticas que antes con cualquier pena pedían una reducción y salían inmediatamente a la cárcel. Y logra aprobar una ley de inteligencia que le permite crear ese marco jurídico político para poder, incluso 5 años atrás, verificar lo que guardan en los teléfonos estas mafias políticas. A eso increméntele que el riesgo país del Ecuador ha bajado a menos de 900 puntos. ¿Qué implica eso? Que cualquier ciudadano de la provincia de Manabí puede acceder a un crédito internacional porque desde 900 puntos hacia abajo, las instituciones bancarias del mundo, de China, de Alemania, de Panamá, ellos dan créditos a los empresarios de manera directa porque el riesgo país ha bajado. A eso agregan la gran noticia de que el Ecuador empieza a levantarse cuando un 3% de ellos ya vemos que estamos creciendo en medio de esta crisis a la que sobrevivimos. Ahora, es importante, ingeniero, primero, usted ha insistido de que el país necesita resultados. Este crecimiento sería una victoria o un primer paso de este gobierno. Y otra de las cosas que también es importante traer es que a pesar del crecimiento de que dan a conocer, en este caso, el banco, hay ciudadanos, especialmente quienes viven en la cotidianidad del día, que aún no sienten una mejoría en su economía familiar. ¿Por qué esta situación? ¿Usted qué considera o cuál sería el enfoque que debemos dar? Porque también la opinión pública juega mucho en este tema. La ciudadanía, conversábamos hoy con un señor, con un taxista, y él me decía que él no siente este crecimiento del 3%. Bueno, noticias como estas son las que muestran que sí es posible un nuevo Ecuador. Cuando hay voluntad, cuando hay honestidad, cuando hay compromiso. Y es que lo que el taxista le dijo es que el pueblo está optimista, pero está chiro. Eso fue lo que le dijo el taxista. Pero aquí viene cuando renace la esperanza. Cuando usted ve que en medio de la oscuridad hay una luz que te dice 3% hemos crecido en el primer trimestre. Y no podemos dejar de hablar o de verlo o de decirlo. No, no, no. Al contrario, tenemos que tocarle el hombro, el oído, el corazón y decirle, ve, este joven lo está haciendo diferente.
Está creando un marco jurídico político para devolvernos la seguridad que tanto queremos. Con seguridad estamos obteniendo más créditos porque baja el riesgo país. Y cuando usted tiene más créditos, como aquel crédito acertado que tiene el Banco del Pacífico, en donde al 7.5% le dan el crédito para una casa. Imagínense ustedes, en los otros bancos vale 12, 13, 14, 16%. Y viene el presidente Novoa y le da la disposición al señor Andrade y le dice, el crédito tiene que ser al 7% para que la gente que recién se casen tengan casa para vivir. Ahora, es importante conocer las decisiones del gobierno. Usted está mencionando de que el presidente es muy positivo, de que se están dando resultados. Es decir, que este 3% marcaría el inicio de una tendencia sostenida. ¿Usted cree que no existe riesgo de retroceder, sino que mejorar las condiciones económicas de los ecuatorianos en el transcurso de estos próximos 4 años? Vea, una economía en crecimiento es una gran oportunidad para los ecuatorianos. Lo que parecía imposible, lo que nadie creía que lo iba a hacer Novoa, ya lo está haciendo, lo está logrando. Fuerza, presidente Novoa. Ese es el camino que todos le apostamos para que no vuelva ese viejo Ecuador. Y le entregamos a ustedes esa confianza como ciudadanos. Habrá que corregir ciertas cosas en el camino. Se llama el mejoramiento continuo sobre la marcha, el Kaizen. Pero hasta pronto estamos viendo estos cambios. Un crecimiento sostenido de un 3% en la economía del Ecuador. Un riesgo país menos de 900 puntos. O sea, ahí están las señales claras que sí elegimos a un buen presidente para los ecuatorianos. Y con esto, ingeniero, hay posturas que cuestionan, que critican al gobierno actual. ¿Por qué cree usted que lo hacen? ¿Porque ellos temen al modelo o le temen que el modelo del señor presidente Daniel Noboa funcione y que ellos pasen a la historia? Le temen y le tienen miedo a que el nuevo Ecuador sí es posible, a que la oportunidad de reconstruir el país ahorita está en que se pueda reactivar el trabajo honesto, en que el agricultor pueda volver a tener créditos para volver a sembrar. De nada sirve que usted le dé un crédito a una persona que no tiene voluntad, que no tiene esperanzas. De nada sirve que usted le ofrezca un crédito a una persona que sabe que está quebrado, pues. Entonces usted tiene que obviar esa parte de la quiebra, pedirle nuevos requisitos, ya no los mismos de siempre, y darle ese crédito para que ponga un negocio, un bazar, un taxi nuevo, vuelva a sembrar pitahaya, vuelva a sembrar sandía, vuelva a comprarse una canoa motor, un motor fuera de bordo para salir a pescar. Ese es el nuevo Ecuador que comienza a ver con este 3% de crecimiento que la esperanza. Usted ha visto el sol a las 6 de la mañana, cuando recién sale. Ese es el sol del 3% de crecimiento de los ecuatorianos y ese es el sol cuando el riesgo país está bajando a menos de 900 puntos, que nos abrigue a todos los 18 millones de ecuatorianos, ese sol de la esperanza que viene de Dios. Ingeniero, ¿y qué mensaje le diría a usted a quienes minimizan este crecimiento, que tildan como un rebote, que lo hacen chiquito cuando en realidad es un logro? ¿Qué le diría a usted? Bueno, que yo primero empezaría diciéndoles a ellos, vayan, ayúdenle a confesar a Jorge Glass en la cárcel. Para que ese hombre salga de la cárcel, díganle que haga una cooperación eficaz. No puede ser que mientras el líder de su partido anda en Mónaco, el otro está en la corte por la reconstrucción de Manabí. Es una pena. La política es el arte de servir, no es el arte de burlarse de tus líderes y dejarlos abandonados como cualquier ser humano. Un líder es aquel que dirige, ayuda, protege, impulsa, pero no abandona a sus líderes. Sin embargo, a esa misma gente le digo, ¿por qué no lo apoyan a Novoa?
¿Por qué no van y buscan la jefa de bancada en la asamblea de Novoa, a Valentina Centeno? Vaya, búsquenla. Y díganle en esto, estamos de acuerdo y vamos a apoyarlo. Pero no pidan nada a cambio, pues. Me recuerdo aquella vez cuando el presidente Lazo le iniciaron un juicio político. Oiga, fue penoso. Fue Pavel Muñoz, ese que ahora le quiere quitar el estadio a la Concentración Deportiva de Pichincha, para desviar a aquellos que le han pedido la revocatoria de mandato y le están recaudando firmas. Ahora le quiere quitar el estadio. Estos revolucionarios, distrayendo a la típica manera Goebbels, y quieren quitarle el estadio a los quiteños. Bueno, este Pavel Muñoz fue a donde Lazo, con teléfono en mano, escúchame bien, manavitas, con teléfono en mano, y le dijo que el presidente Correa quería que le den un indulto a cambio de los votos para no llevarlo a juicio político. ¿Sabe usted lo que le contestó Guillermo Lazo? Que no, que vaya y que cumpla con la justicia. ¿Y sabe cuál fue la respuesta de ellos? Enjuiciarlo políticamente. Y ante eso, Lazo dio la muerte cruzada. Hoy ya la historia no se va a repetir. Hoy hay una nueva mayoría en la Asamblea que permite dar los cambios necesarios, estructurales, de forma y de fondo que el país necesita, que el chofer necesita, que el transportista necesita, que el agricultor necesita, que el joven emprendedor necesita. Y cuando estamos viendo ese camino, yo más bien los invito a todos los manavitas a que arrimemos el hombro para que este gobierno, este joven, este presidente, a quien no tengo el gusto de conocerlo, pueda sacar nuestro Ecuador adelante. Ellos deberían ayudar en eso. Están viendo a la gente jodida, están viendo a la gente insegura, celebran la inseguridad, sacan cifras, inventan cifras. Vea, Javier Lazo, qué pena lo que les voy a contar. Lo conocí en Montecristi cuando en Ecuador TV me entrevistaba. Y hace pocos días acaba de anunciar unas cifras sobre la inseguridad en Ecuador que han sido infladas y en base a proyecciones. O sea, el fanatismo no puede llevarlo a usted a cambiar las verdaderas cifras en donde el Ecuador día a día se recupera. ¿Cómo usted ha visto al ministro del Interior en la Asamblea? Ya dando nombre de jueces y fiscales que ponen en libertad a estos miembros de estas mafias políticas, que una vez que cometen un delito, le abren la puerta. Eso es lo que está combatiendo Novoa. Y eso es lo que todo el Ecuador quiere, que se sancionen a esos jueces y fiscales. ¿Cómo no apoyar a eso? ¿Por qué no vemos un miembro de la Revolución Ciudadana apoyando eso? ¿Por qué no vemos a Paola Cabeza, que llora todos los días? En vez de llorar, que deje de llorar, se acerque a Valentina Centeno y le diga, vea, vamos a apoyar esto por los ecuatorianos, por los esmeraldeños, por los manavitas, para que sean sancionados los jueces y fiscales que los ponen en libertad. No, al contrario, como usted lo dijo, critica, ofende, insulta, y no le quiero contar el resto, porque creo que la ciudadanía merece respeto. Ingeniero, aquí hay dos puntos que usted acaba de tocar y que son esenciales. El primero es lo de Jorge Glass. Es increíble cómo hay todavía ciudadanos que defienden pese a todas las pruebas que están, y obviamente será la justicia quien dicte si es culpable o no. Pero estaría en juego la memoria de las víctimas por casos de corrupción. Manabí tiene cicatrices enormes por donde se las mire, en el cantón que usted quiera visitar, donde se ve que tantos miles de millones de dólares fueron despilfarrados, porque si no existieran comunidades que todavía siguen sufriendo por falta de agua, estuvieran arregladas. O sea, ni siquiera los servicios básicos se lograron satisfacer de quienes se afectaron del terremoto, las personas, las verdaderas víctimas. Entonces, usted siempre ha sido crítico y ha exigido que Jorge Glass coopere con la justicia. ¿Cree que si él logra cooperar con la justicia, estaríamos ya hablando de un cierre total de un ciclo de impunidad que hemos tenido desde el 2016 en adelante? Bueno, usted es una periodista que por lo que veo, escucho y siento en sus palabras, habla del Ecuador profundo, de esas cicatrices manavitas profundas. La felicito, créame.
Las palabras van al corazón cuando han salido del corazón. Y usted habla como manavita. Y habla de ese sentimiento puro. Vea, voy a ser infidente con usted. Usted puede entrar al Xmin, al Twitter, y puede encontrar la hoja que publicó Fernando Villavicencio. La publiqué el día de ayer. Y en esa hoja menciona los 2.980 millones de dólares que ellos, entre comillas, reconstruyeron en Manabí. Obras por las cuales está ahorita siendo enjuiciado el expresidente Jorge Glass, quien fue detenido en funciones de vicepresidente de la República. Repito, para los que les encanta el prohibido olvidar, Jorge Glass fue detenido, bajado de su vehículo, de su oficina, como vicepresidente de la República en funciones por los casos sobornos, purga, metástasis y ahora reconstrucción de Manabí. Si me equivoco en algún caso, discúlpenme, pero no hay razón para que 2.900, 3.000 millones de dólares hayan sido despilfarrados de esta manera. Que vaya un perito a decir el día de ayer a la Corte de que las obras no fueron construidas en los lugares donde había la necesidad, de que las obras hasta hoy, 10 años después, no están terminadas. Yo fui, y esto es una experiencia propia, a Pedernales. Recorría Pedernales, recorría Bahía, recorría Chone. Cómo le sacaron las etiquetas del agua que era donada para ponerla como que era una agua que habían comprado. No tienen perdón. No pueden hacerle eso al pueblo manabita. Como una carretera que debía medir 12, 13 centímetros de espesor, cuando bajamos y pusimos la regla, tenía 7 centímetros. Obras que no eran acordes a la necesidad del terremoto que hubo, carajo. Por eso es que se protesta. No se protesta porque son revolucionarios, no. Ya eso ya lo sabemos. Protestamos es porque si tenían el dinero, lo único que tenían que hacer es haberle dado el agua potable a Manta, es haberle dado los parques que quería Puerto Viejo, es haber reconstruido los sectores comerciales, empresariales y de la bahía de Puerto Viejo. No lo hicieron. ¿Por qué? Porque hay una frase muy política. Se enloquecieron por el dinero. Enloquecieron por el dinero los revolucionarios y traicionaron a Manabí y traicionaron a la patria. Pero le siguen mintiendo a los manavitas. Le siguen engañando a los manavitas. Pero el manavita de a poco va reaccionando y dice, ¿cómo es que tuvimos 3.000 millones y no tenemos ni siquiera las cuentas de eso? Creo en el fondo que el Ecuador vive un momento histórico. Creo que Jorge Glass, si quiere salir de la cárcel y si quiere pasar a la historia, él debe hacer una cooperación eficaz y contarle a los ecuatorianos que él era la caja recaudadora de la Revolución Ciudadana. Y debe contar que como caja recaudadora, ¿a dónde fueron esos fondos? No puede él seguir estando en la cárcel, protegiendo a aquellos que lo abandonaron y que celebran, hacen fiesta, viajan el día que él llega a ser enjuiciado por la reconstrucción de Manabí, que no existió. Ingeniero, es que créame que me salgo del rol de periodista para ingresar al rol de manavita, porque siento la injusticia que vivió nuestra provincia. El día de ayer uno de los peritos mencionaba que se construyó un puente donde no era necesario la construcción de ese puente, cuando aquí en la provincia de Manabí, un puente que se rompió y que se destruyó por una fuerte temporada invernal, que era el puente de Lodana,
estuvo sin construirse y recién ahora está en la construcción gracias a este actual gobierno, y esto hay que resaltarlo, pero no se construyó y se construye, que era un puente que conecta tres cantones, y se construye un puente donde hay dos puentes en buen estado para que circulen cuando en el de acá no debíamos. Es que créame que por donde se mire, por eso le digo, salgo de mi rol como periodista y entro al rol como manabita a protestar. Usted me acaba de dar la razón. Enloquecidos por el dinero, no sabían dónde construir y si ahí había un puente, lo que hicieron es decir, sobre ese puente vamos a hacer otro puente. Y usted dice, ¿cómo es que si ese puente está en buen funcionamiento, vas a hacer otro puente? Bueno, por eso es que los están enjuiciando. No es que los están enjuiciando porque son santos, porque son virgencitas. No, 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 no. Los están enjuiciando porque no hay los justificativos de 3.000 millones de dólares que fueron entregados para la reconstrucción de Manabí, pues. Si no, pues todos aplaudiéramos, aplaudiéramos. ¿Cómo vamos a aplaudir lo que usted acaba de contar? Eso demuestra que la Revolución Ciudadana enloqueció por el dinero. Rafael Correa enloqueció por el dinero. El tipo no era así. Cuando me fue a visitar a mí, no era así. Luego el poder y el dinero lo cambiaron. Ingeniero, siempre nos queda corto el espacio de diálogo, pero yo quiero invitarlo para una nueva conversación, para seguir hablando de este caso de la reconstrucción de Manabí. Estábamos hablando de este 3% que significa mucho y que marca una línea de aumento y de progreso para los ecuatorianos, pero caemos en un tema tan medular y tan importante para nuestra provincia. Ojalá la justicia realmente, después de casi 10 años, logra funcionar y se cierre un ciclo de impunidad, porque no es justo que en Canoa, en Pedernales, aquí mismo en Manta, en Jaramijó, Yo lo todavía visité todos esos hay cantones. muchas cosas que decirlo. Entonces, quiero agradecerle por este espacio. Entiendo de que está a nada de tener otro espacio de diálogo con otro medio de comunicación. Pero quiero Así, decirle algo antes de despedirme. Mire, noticias como el crecimiento del 3% de los ecuatorianos nos muestran que sí es posible cambiar la historia del Ecuador, de que un nuevo Ecuador sí es posible. Cuando hay un crecimiento, es una oportunidad para los manavitas y para los ecuatorianos. Tomémosla, empujémosla, tengamos fe, porque lo que parecía imposible ya es posible. Lo estamos ahorita viviendo. Lo está logrando Novoa. Mucha gente no creía en este joven. Un joven que pudo haber cogido su mochila y haberse ido a vivir con su familia a otro país. Pero decidió en vez de la mochila ponerse un chaleco antibala y comenzar a resolver los temas los ecuatorianos. Lo está logrando, presidente Novoa. Fuerza, presidente Novoa. No tengo el gusto de conocerlo, pero desde esta trinchera que es el poder ciudadano, le envío las mayores vibras, las mayores fuerzas, e incluso que los cristianos tenemos en nuestras oraciones, para que usted siga adelante sin amilanarse. Lo van a amenazar, lo van a tratar de todo. No se deje. Estos son los típicos revolucionarios que al susto quieren detener ese nuevo Ecuador que usted ha tenido a bien y a darnos muestras de que sí es posible. Nuevamente lo estamos logrando y gracias a Radiovisión de Manta, una excelente entrevista. Créanme que cuando sé que tengo una entrevista con ustedes, realmente tengo hasta un corrincho aquí, vea, para poder estar en sintonía con esta gente maravita que tanto quiere, muchísimas tanto gracias. queremos. Gracias, ingeniero. El gusto también es nuestro. En una próxima oportunidad seguimos ampliando este tema. Esperamos sea lo más pronto posible, la otra semana, para ir pendiente de todo el proceso que lleva este tema de la reconstrucción de Manabí. Como usted dice, prohibido olvidar. Esa frasecita hay que
mantenerla latente. Es prohibido olvidar. Aquí en Manta ocurrieron muchas cosas. Incluso se denunció cómo se entregaron contratos a dedos. Y no lo digo yo, lo dijeron muchas personas en el tiempo. Pero en una próxima Ayer entrevista, en la corte lo repitieron. en una próxima entrevista ampliaremos esta información. Son las 7 de la mañana con 59 minutos. Ahí escuchábamos al ingeniero Galo Lara, quien estuvo con nosotros conversando de diversos temas, especialmente de este 3%